Vamos a hablar hoy de las habilidades para un futuro incierto. Todo esto está pasando en el mercado laboral. Existen diferencias de los consumidores cada vez más exigentes. Quiero mi cuarto de libra ahora. Necesito sí o sí mantener fricción cero. Necesito que efectivamente las personas puedan tener en solamente 3 clics lo que tienen como expectativa de su propia generación de demanda en una página web. El mercado tiene consumidores más exigentes. Existen diferentes estándares para el sistema de trabajo. Luego de la pandemia aparecen claramente nuevas formas de relacionarnos, incluso nuevas formas de ir construyendo culturas en las organizaciones. Generaciones que están conviviendo, aparecen hoy día ya la generación Z, que está disruptando totalmente el paradigma que tenía la generación baby boomer con respecto a cómo íbamos a avanzar para poder definir lo que era tener un buen o no trabajo. Para un baby boomer un trabajo estable era un buen trabajo, pero para una generación Z un buen trabajo es aquel que nos permita conciliar la vida laboral, porque no quiero en sí llegar un viernes muy cansado a un trabajo donde efectivamente mi energía va a ser simplemente definida para poder obtener el 100% para la empresa. Quiero llegar un viernes con energía para vivir mi vida. En sí, los colaboradores también son más exigentes. No voy a ir necesariamente a cualquier empresa. Cuando sabemos que estamos buscando oportunidades laborales, también nos adecuamos mucho más a hacer mejores preguntas al momento de postular o buscar oportunidades o de seguir empresas en LinkedIn para poder definir si esa puede ser una buena oportunidad o no para mí. Tenemos también eliminación de barreras del trabajo. Cada vez existen más formas de contener y estar dentro de las organizaciones. Por ejemplo, antiguamente las empresas estaban definidas por un logo y un edificio corporativo. Hoy día las organizaciones no son solamente quienes trabajan y tienen el contrato. Desde el 2018, cuando aparece la Round Table, y efectivamente las organizaciones firman este acuerdo donde los stakeholders son parte de la organización, los proveedores, los consultores, los freelancers también llevan parte de la cultura. Cada vez aparecen más normativas y más espacios de compliance que les piden a las organizaciones regular también con la forma de trato con quién estamos dentro de las organizaciones. Y también, por supuesto, la pandemia de salud mental, que es algo que no podemos obviar y que está pasando dentro de las organizaciones y que hace que en sí las personas que están trabajando puedan tener cada vez más niveles de estrés y carga cognitiva. Todo esto pasa en forma simultánea generando la incertidumbre. Esa incertidumbre que nos dice que no sabemos a dónde vamos a ir, qué es lo que va a pasar, qué es lo incierto. Solo sé que el mañana voy a tener un trabajo parecido al día de hoy, pero va a aparecer una nueva fuerza. La empresa que estoy creando hoy día rápidamente puede ser reemplazada. La tecnología que creo hoy día también puede ser reemplazada. ¿Y qué están haciendo en Estados Unidos y qué están haciendo en Inglaterra? China crea, Estados Unidos copia, a América Latina adopta. ¿Algo así? ¿Ese es el paradigma real? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que efectivamente hoy no sabemos lo que va a venir. Es muy difícil poder predecir un futuro teniendo la razón, y si fuera así, los planes estratégicos de las organizaciones durarían como duraban a lo menos hace 2 décadas atrás, 10 años, 7 años. Hoy día las empresas planifican día a día y de hecho cada vez más cortos los tiempos y se generan espacios de agilidad para poder ir desarrollando planes cada vez más apegados, entendiendo que necesitamos sí o sí ir desde a poco co-construyendo ese futuro que definimos y que no sabemos a dónde nos va a llevar. Este nivel de velocidad nos lleva sin duda a entender qué es o qué es lo que van a necesitar las organizaciones. Y acá les quiero preguntar a ustedes, ¿quién de ustedes va a estar en emprendimiento? Levanten la mano. ¿O quieren tener autoempleo? ¿Quiénes de ustedes se van por el lado de otro mundo, por estar en una organización? Si yo hubiese hecho esta misma pregunta hace 8 años atrás, ¿qué me hubiese pasado? Nos hubiésemos encontrado con un paradigma totalmente antiguo. Ese cambio de paradigma, ustedes son parte de los referentes que están haciendo una elección diferente, un nivel de interés diferente, un nivel de modelo diferente. Entonces, tengo que buscar un trabajo, y aquí la animación debiese mostrar 2 o más fuentes de ingresos. La uberización de los trabajos es parte relevante. Bienvenidos a la gig economy.
se levanta este concepto y se acuña desde lo que es la uberización en sí, porque cada persona puede elegir fuentes de trabajo. Hay miles de personas que trabajaron en Corner Shop, en Uber Eats, en herramientas y aparecen como plataformas a modo y estilo socios. También es parte de la uberización todo el modelo de freelance, también el modelo de quienes proveen o el staffing que está hecho desde afuera para poder entregar servicios a una organización. Para el 2027 se espera que en Estados Unidos aquellas personas que efectivamente tienen un trabajo estable en una empresa va a ser exactamente igual al número de personas que van a tener en sí un autoempleo o un microempleo o múltiples espacios para poder ir construyendo esa definición de gig economy o freelancer, ¿sí? Acá podemos ver algunas alternativas de algunos que ya lo tienen, pero que no necesariamente lo saben. Profesores, las personas que van y reparten pedidos, aquellos que están trabajando efectivamente prestándole servicio a 2 o más empresas. ¿Cuántos de ustedes le prestan servicio a más de una empresa? Cada vez va a estar más normalizado y va a ir subiendo el número de personas. Entendemos que el mundo se va a dividir entre aquellos que tengan acceso a modelos de tecnología, que va a ser mucho más habitual tener este tipo de realidad, versus aquellos que quizás no manejen la tecnología, y vamos a ir definiendo este espacio desde la lógica de trabajos normales o normalizados, o lo que entendemos por lo que ha sido el trabajo específicamente culturalmente convenido como 8 horas diarias en una sola organización. Entonces, el plantearnos cómo es la forma de trabajo y qué necesito como herramientas y capital específico para poder prestar ese servicio a 2 o más empresas y poder hacerlo en temas remotos, sin duda tiene respuesta en esto que nos convoca, en tecnología, en desarrollos, en mirar formas de construcción. Pero no son las únicas habilidades que necesitamos. Les voy a mostrar, existe una brecha y efectivamente cuando estamos buscando perfiles dentro de LinkedIn y estamos viendo ciertos cargos, cada vez lo que nosotros entendíamos que era un desde hasta lo que es un requisito tiene una brecha de aproximadamente 4 años. Yo tengo 40, cuando entré a trabajar, me acuerdo que yo estaba en Business Intelligence, en esos primeros años Excel tenía 67.000 celdas. Fue un tremendo hallazgo cuando ya teníamos el Office que nos permitía llegar a 1.000 celdas. Luego de eso tuvimos que usar SQL y luego de eso aparece MySQL. Y a los 4 años ya el requisito, o cuando yo estaba buscando oportunidades en Business Intelligence, ya no era MySQL, ya me estaban pidiendo SPSS, por ejemplo, o ya me estaban pidiendo, en algún minuto usé Access. ¿Alguien usó Access? Me siento súper antigua, ustedes son igual de antiguos conmigo, pero fue muy fuerte el tema porque dije, ok, y si yo ahora quisiera postular a eso, ¿qué tendría que tener como conocimiento? Por ejemplo, Python y herramientas de automatización. ¿Qué capacidad podría yo hoy día de decir no estoy obsoleta en ese mercado? La verdad es que la obsolescencia fue mucho más rápida y me encontré con ella al tratar de buscar un trabajo para el cual sí hoy día podría tener ciertas competencias, dado que tuve conocimiento y trayectoria ahí, pero no la tengo con respecto a la actualización de las herramientas y aparece en mi mente entonces la capacidad de poder estar vigente en cuáles son las herramientas que requiere mi mercado para yo tener una propuesta de valor que sea atractiva, sea en una organización o sea en el emprendimiento. Y hice el mismo ejercicio para un subgerente de planificación de un laboratorio y en las habilidades de hoy pedían manejo de inglés SQL, SAP, BI, un Tableau, Power BI, pero para futuro o deseable estaban herramientas descriptivas, prescriptivas, predictivas, IBM, SPSS, RapidMiner, entre otros. Para un digital marketing también pasó que tenían algunas herramientas que ya tenían que estar, y me acuerdo que llegó a mí un gerente de recursos humanos que trabajaba en una empresa y me dice, necesito, Lula, que me ayudes a decir cómo puedo actualizar mis conocimientos. Y dije, bueno, de partida necesitamos inglés avanzado, dado que el cargo que requieres hoy lo necesitas multicultural y necesitamos sí o sí tener idioma. ¿Saben cuántas personas hoy manejan idioma inglés? ¿Cuántos de acá manejan inglés avanzado? Bien, lo felicito.
Para que ustedes sepan más o menos la brecha, es que solamente el 30% de la población que está hoy día dentro del mercado laboral efectivamente maneja esa herramienta. Y así se requiere. Y cuando me dicen a mí, en las oportunidades laborales no estoy encontrando trabajo, lo primero que les pregunto, esa es una de las herramientas más críticas que piden, a lo menos un inglés intermedio, ¿sí? A lo menos. Por otro lado, ese gerente de recursos humanos, que no lo tenía que manejar alguna de las HR Tech que existen o alguna herramienta o software asociado a HR Tech, pero no sabía mucho sobre cuáles eran las que estaban vigentes. Y además, en la del deseable, empecé a buscar nuevas herramientas y me encontré con un deseable que yo nunca había visto, usuarios de metaverso. Y empecé a tratar de entender por qué podía ser relevante un usuario de metaverso para un gerente de recursos humanos. Y claro, en esto de que el colaborador es cada vez más exigente y que requiere tener una cultura organizacional que efectivamente sea unificada, y la empresa sueña con una cultura totalmente unificada donde puedan participar, pero el colaborador en sí lo que quiere es tratar de estar afuera y estar en forma remota por lo menos 3 días o 2 días de la semana. Entonces aparece cada vez con más fuerza metaverso, como parte de. ¿Es deseable metaverso para el área de recursos humanos? Impensado hace 5 años. Hoy día un deseable, y en 4 años más nos vamos a encontrar con personas que ya tengan esa competencia, y cada vez un número más alto. Así es la tecnología, por lo tanto, la invitación es a tratar de entender qué es lo que hace hoy día en su búsqueda o propuesta de valor, cuáles son las herramientas que les permitan ser más deseables. Me gusta el amigo, sí, muy bien, muchas gracias. Y para poder entender cuáles son esas herramientas, nosotros tenemos que dividir el mundo en las soft skills, que son aquellas herramientas que se buscan específicamente para poder ir construyendo oportunidades y, por supuesto, ir también haciendo esas intervenciones donde podamos tener esa lógica de comunicación, persuasión y gestión entre las personas. Las hard skills, que son las que acabamos de ver, por ejemplo, los ejemplos de herramientas técnicas específicas. Las Empower Skills, que tienen mucho que ver con el autoconocimiento y la capacidad de poder mirarnos qué es lo que entregamos y efectivamente qué me falta. El autodiagnóstico, el saber quién soy realmente, también es relevante. Y las Green Skills, que es la capacidad de entender, por supuesto, también cómo esto que yo hago o la definición de lo que quiero hacer como trabajo va a impactar en un mundo cada vez más exigente de sostenibilidad. Los criterios ESG en sí requieren poder estar presentes en las diferentes oportunidades laborales. Sé que esto es parte difícil y que necesitamos entender que el reskilling, es decir, como cuando una industria muere, necesito llevar ese talento a otra industria o a otra empresa y poder reutilizar esa cajita de competencias, o el upskilling, que me implica constantemente estar aprendiendo, es un desafío para todos. El tema es que sabemos que es un desafío, pero no sabemos cuáles son esas competencias, y hacer nuestro plan de ruta profesional es parte de lo que tenemos que ir viendo hoy día y podemos ir definiendo. Yo todos los días les digo a la gente, el día de tu cumpleaños páralo y déjalo para ti, para poder preguntar dónde quieres estar y qué herramientas te faltan para llegar a ese lugar. Entonces, les voy a poner un ejemplo. Hice en Mujeres High Potential de un importante bar. ¿Qué es lo que quieres estudiar? Para preguntarles qué competencias las que tenían. Y el 90% o la gran número me dijo inteligencia artificial. Sin embargo, también vi fomento de lectura, inteligencia social, empatizar, perspectiva general, programación, oratoria, tecnología, data analytics, empoderamiento. Hay miles de habilidades que quizás no las están mostrando. Y yo les voy a decir cuáles son las que a mí me apetece estudiar y que creo que sí van a ser mucho más importantes y que no me parece común escucharlas. Nos entrampamos y creemos que lo que pensamos nosotros es cierto. Muchas veces nos otorgamos soluciones o interpretaciones, y gestionar nuestra interpretación es parte relevante de poder entender el 100% de nuestros problemas. En ocasiones hablan de nuestro desempeño, nuestras conductas, nuestro comportamiento, eso que sí se ve. Luego se habla de la gestión de emociones. Y la gestión de emociones implica el definir cómo me siento con respecto a una situación. Pero nada se dice de la gestión de la interpretación. Y les voy a poner un ejemplo. Mamá, 2 niños, Mateo y Julián. Perro ladrando, aquí, justo al frente. Uno de ellos va y toma ese perro. ¡Qué cosa más linda! Y viene el otro y sale corriendo. Mismo estímulo, 2 niños, mismos genes, o parecidos.
¿Cuál es la diferencia? La gestión de interpretación. Y cómo interpretamos nosotros la realidad es parte de nuestra caja de herramientas. Pero no nos cuestionamos si es una buena herramienta o es algo que tengo que trabajar o tengo que entrenar. ¿Cómo gestiono la interpretación de la realidad? Yo soy una persona que tiene un pensamiento muy rumiante y constantemente tengo que estar preguntándome, esto que estoy interpretando de esta persona que me dijo esto. Danilo, que es mi socio, que es mi cable a tierra. ¿Qué opinas tú de lo que él me dijo? Porque yo me lo tomé de esta manera. Lula, no va por ese lado, yo creo que te lo estás sobreinterpretando. Gracias, necesitaba escucharlo para poder tener una forma de conocimiento y cuestionar mi propio pensamiento. Aprender a cuestionar nuestro pensamiento es un entrenamiento diario. Aprender a saber si es que efectivamente que mi competidor lance una tremenda presentación con una tremenda infraestructura es bueno o malo para mí y yo sentirme amenazado. Si yo hubiese con este pensamiento mirado cómo iba a gestionar mi empresa en ese minuto, aparecían miles de proyectos muy buenos, simplemente no me hubiese lanzado. ¿Por qué? Porque hubiese sentido todo como una amenaza. Pero aprender a gestionar la interpretación de ese estímulo, de decir estoy pensando esto como una amenaza y voy a avanzar a pesar de ese pensamiento, es un entrenamiento. Voy a avanzar a pesar de mí. Eso es parte de lo que nos tenemos que cuestionar. Por otro lado, mucho se habla de innovación, pero en mi caso no solamente creo que la innovación es relevante, la adopción temprana de la tecnología es tan relevante como innovar y crear, porque no todos vamos a tener en sí el gen de poder crear y persuadir, pero sí tenemos que mantenernos sí o sí vigentes con lo que existe. Y acá, ejemplos de tecnologías y los niveles. Imagínense, Google trata en conseguir lo mismo que consiguió Netflix. En 5 años se demoró solamente 1 hora. Cada vez la capacidad de generar mayor adopción es... Ahí sí, es parte de lo que tenemos como desafío. También se habla del pensamiento crítico. El pensamiento crítico es dudar, no es otra cosa que simplemente poner en duda y definir si lo que creo que es cierto es realmente cierto y cuál es la fuente de base de datos y hacerlo en un tiempo determinado. Y por otro lado, creo que tan importante como el pensamiento crítico es también crear el pensamiento escalable, el modular, eso que me va a permitir generar esos legos de los que hablaban hoy día en la mañana. Por otro lado, la multiculturalidad. No es lo mismo en México un ahorita que un ahoritita. No es lo mismo, y se los cuento, por ejemplo, yo para dar una charla en Ecuador, me dijeron, Lula, la verdad es que tienes que dar una charla. Y dije, quiero el horario de las 9, porque en verdad necesito que la gente esté muy atenta. Es difícil hacer una charla después de las 2 de la tarde, se lo juro. Pero necesito que la gente esté muy atenta. Si yo no hubiese entendido el principio de multiculturalidad, tuve un hincapié muy grande y la persona me dijo, Lula, a las 9 la gente no va a llegar aunque yo la cite a las 9 en Ecuador. Porque efectivamente llegan con 1 hora o 40 minutos de retraso culturalmente. Entender eso me permitió tomar mejores decisiones. Otro ejemplo relevante fue que yo iba con toda mi batería de desarrollo de cómo poder ser una buena empresa. Pero tuve que llamar por teléfono a alguien, la influencer número 1, por supuesto, de Ecuador, y preguntarle qué es lo que estaba pasando en el mercado que yo no podía haber obtenido dentro de las bases y redes sociales o dentro de la información disponible en Internet. Me dijeron, Lula, en verdad, aquí hablar de mantención o retención de talento es lo más relevante, más que hablar del desarrollo de habilidades, porque aquí no hay quien desarrollar, porque el nivel de inseguridad que existe en Ecuador es tan alto que la gente se va, no hay cómo retener el talento. Pero en mi mente no estaba eso en los diarios y yo no lo sabía. Entender la cultura específica y también con quién me voy a relacionar es parte relevante de poder ir construyendo una propuesta de valor ejecutiva cada vez más robusta. Por otro lado, la gestión cognitiva de la carga es también un tremendo desafío. Si yo me siento y tengo un equipo totalmente tenso y voy entregando una cantidad de estímulos y requerimientos en forma permanente, sea una empresa de 3, sea una empresa de 4, y no les doy tiempo de descanso, tiempo de ocio, tiempo de creatividad, lo más probable es que efectivamente ese equipo termine bajando su desempeño. El peak performance de un equipo se obtiene sí o sí cuando las personas están con un nivel de tensión óptimo. ¿Sí? Y un nivel de tensión óptimo tiene que ver con demandas requeridas versus recursos disponibles. Queridos, hagan esta ecuación siempre.
Si no tienen los recursos, tránsenlo por paciencia. Ahora, si no tiene paciencia, busque más recursos. Esa es parte de la ecuación. Por otro lado, el uso eficiente de recursos, no solamente en una empresa, también en metaverso. ¿Alguien jugó Roblox aquí? ¿Sí? Aquellos que juegan Roblox, mis hijos juegan Roblox también. Me encantó ver la propuesta de valor de la empresa de Roblox, lo que hay detrás del juego. Y ellos generan y dicen, realmente las oficinas en sí van a ir cambiando y queremos cambiar la forma de comunicar el mundo, de generar nuevos puntos de encuentro. Por supuesto que hoy quizás no lo estamos viendo, pero ya están los onboarding en metaverso, las organizaciones y los desarrollos de ambiente para poder ir generando espacios de token que van a ir construyendo estas oportunidades para ir desarrollándose con personalidades virtuales totalmente. Y les digo un ejemplo. Yo paso por lo menos 8 horas, por lo menos en el día, trabajando y unas 4 o 5 buscando en mis diferentes personalidades digitales, en mi personalidad de Instagram, en mi personalidad de LinkedIn, en mi personalidad de ejecutiva. Si yo tuviera que definir esto, tengo un pie en un mundo totalmente virtual y tengo un pie en un mundo real. Y les podría decir que estoy cada vez bordeando más ese mundo totalmente digital. Y mi personalidad digital puede ser muy completamente distinta a mi personalidad real. Ese espacio de poder ir entendiendo cuál es nuestra propia personalidad, sea digital o real, y cómo me muestro a diferentes públicos, es parte de ir construyendo también quiénes somos. La identidad digital es cada vez más relevante. También, como otra de las habilidades que creo que es súper relevante, es sacarnos los sesgos. Esa foto que está ahí surge desde el, hola, muéstrame a alguien capaz de liderar. Y me aparece eso, en la inteligencia artificial, y no fue ChatGPT, un copilot. Pero me muestra una imagen súper sesgada, un hombre con traje liderando. ¿Por qué? Porque en el fondo existen absorciones dentro de lo que nosotros mismos subimos a la web, de lo que existe, que va haciendo que el mismo algoritmo muestre imágenes que tienen sesgos. Y la capacidad de identificar esos sesgos y alejando de nuestra toma de decisión es, por cierto, también una forma de poder ir construyendo una nueva habilidad. ¿Cuántos sesgos tengo? ¿Y cuántos sesgos tiene la inteligencia artificial que puede existir? Cuestionen los sesgos. La valoración de la diversidad, de género, de cultura, cuánto me aporta una persona que es diferente a mí, o cuánto sabe una persona, cuánto me puede dar, es súper relevante. Pero más relevante aún también es la apertura a la neurodiversidad. Venimos llegando hace poco de Silicon Valley, estuvimos en Palo Alto, y les puedo decir que a lo menos el 60 o 70% de las personas que están ahí eran neurodivergentes. Y es maravilloso poder compartir con personas que tienen un pensamiento tan diferente. Y muchas veces somos muy buenos para relacionarnos con quienes son similares a nosotros. Pero con aquellos que tienen una forma de pensar que es diferente, prefiero abstenerme. Miren los directorios, son todos similares, con un régimen de casta. Miren también las formas, los profesores, son todos eruditos y especialistas. Las castas en sí y las formas de relacionarnos es lo que hace que efectivamente existan sesgos y no tengamos la posibilidad de poder ir construyendo propuestas multidiversas. Traten de buscar personas siempre que sean diferentes a ustedes. En el 3xI, no sé si conocen lo que es el 3xI, pueden ver propuestas de personas completamente diferentes, pares improbables. Y conocer pares improbables apertura la mente. Busquen ejercicios como ese. También los constructores de sinergia. ¿Y qué es una construcción de sinergia? Vamos a ver un ejemplo básico. Cuando yo tengo un gerente comercial y se relaciona solamente con su jefe comercial, ¿qué es lo que tengo? Un conocimiento específico. Pero si tengo un gerente comercial que se relaciona bien con la gerencia de compra, con el jefe de contabilidad, con la gerencia de personas, con el gerente de servicios, entre todos construimos una red. Si queda una embarrada en esa empresa, hay una red súper robusta que lo va a sostener. Pero si yo creo solamente que voy a estar y me relaciono solo con la gente de mi área, lamentablemente es probable que no sea capaz de poder ir construyendo una propuesta robusta para estar. Entonces, desde ahí, la ética y la forma en que nos relacionamos hace sí o sí la diferencia.
Klaus Schwab en el World Economic Forum dice que la ética en sí y la tecnología van a estar puestas a prueba. Tenemos que ser capaces de construir propuestas que tengan ética, y la forma de entender lo que es la ética también puede cambiar quiénes somos. Desde acá creo que es súper relevante que nosotros seamos capaces de ir construyendo esta propuesta totalmente diversificada con nuevas habilidades. Y les voy a dejar algunos paradigmas, simplemente para que se cuestionen, y los voy a pasar brevemente porque ya estamos contra el tiempo. Lo primero, revisemos qué es lo que esperamos cuando hablamos de desarrollo. ¿Es un plan de sucesión, un plan de crecimiento? ¿O podemos ser nosotros los que construimos nuestra propia vida? Para conservar tu trabajo, solo debes trabajar bien. Mentira. Debes relacionarte bien y también debes estar en constante construcción de futuro, mirar qué es lo que se viene y entender esas tendencias. Conoce la estrategia antes de opinar. También es un paradigma el pensar que hacer bien el trabajo solamente tiene que ver con el ir construyendo mi propia forma de mirar ese mundo. Pero, miren esto, eso es un mapa de red política, un manejo redárquico interno. ¿Cómo funciona? No tiene nada que ver con la estructura jerárquica. Juanito juega golf con Pedro, tienen los hijos en el mismo colegio, se llevan súper bien, uno lo trajo al otro, lo traccionó. Eso pasa dentro de las organizaciones también. Cuando ustedes tengan clientes, ese que va a tomar la decisión no necesariamente la va a tomar porque ustedes sean buenos o no. Hay una red política que tienen que ser capaz de armar y desarticular. Otro paradigma, y ya siento casi en los últimos, no me sé vender. Su marca personal es diferente a su identidad digital. Por favor, sí o sí, trabajen su marca personal, su LinkedIn y cómo van a estar. Sean encontrables. Por favor, busquen cómo son encontrables, busquen su social index y revisen en la herramienta si efectivamente son encontrables. Su marca personal tiene un impacto exponencial también en su negocio. Y el último, no vuelvo a abrir un cuaderno. Esto es algo que específicamente no puede pasarnos. El abrir un cuaderno, aprender a aprender, es totalmente necesario. Existen diferentes formas de aprendizaje. Hay personas que tienen conocimiento específico en un área, como hay personas que tienen conocimiento básico en una y muy profundo en otro, o cada vez más yéndonos a aprendizajes profundos en diferentes áreas, pero profundos en otros. Nos tenemos que aprender a relacionar. Y por último está ese conocimiento que es transversal a diferentes áreas y muy profundo en uno. Esa forma es también tremendamente relevante. El entender que no solamente debo ser especialista en mi área, sino entender todas las áreas y todas las áreas disciplinas para poder entregar una propuesta de valor que nos diga siempre estamos en beta. Estamos aprendiendo y vamos a seguir aprendiendo el resto de nuestra vida. Hoy es el día más lento de tu vida. Definan ustedes cómo quieren gastar ese tiempo. Cada vez van a haber más necesidades, cada vez van a necesitar mucha más capacidad de poder ir definiendo dónde van a poner su estructura de procesos de valor, dónde quieren estar en el futuro, y dense tiempo para ustedes, porque el tiempo para ustedes cada vez va a ser más escaso. Iba a sacar una selfie, pero por el tiempo y respeto al resto les pido las disculpas, así que muchísimas gracias a todos.